datos. Y tiene una mayor incidencia en hombres que en mujeres. Aquí les pongo una tabla que es la incidencia de mortalidad en México. En hombres, la incidencia es del 5% entre todos los tipos de cáncer o en las leucemias. En mujeres es el 4%. La mortalidad en hombres es del 6% y la mortalidad en mujeres es del 5%. La prevalencia a 5 años es del 2% en hombres y el 1% en mujeres. Aquí les pongo esa tabla para que vean el panorama en general de México. Bueno, ya. Y hablando de qué lo ocasiona, o sea, la etiología de la leucemia, no está claro por qué pasa. La única asociación que tienen es la radiación ionizante, pero tanto la herencia, por ejemplo, que tu papá tuvo leucemia y tú lo vas a tener, no está comprobada del todo todavía, o sea, como que no tiene relación. El único factor predisponente es la radiación ionizante. Bueno, ya pasando al cuadro clínico, a las manifestaciones, menciona que esta patología tiene tres cursos, o es un curso bifásico o es un curso trifásico. ¿Qué quiere decir con esto? Que como les pongo aquí en la tabla, en esa gráfica, que tiene tres fases, una crónica, una acelerada y una blástica. Pero ¿por qué digo que es bifásico también? Porque dicen que muchos pacientes no llegan en la fase acelerada, o sea, pasan de la fase crónica a la fase blástica sin pasar por la fase acelerada. O la fase acelerada, como aquí les pongo, que dura 18 meses en general, puede acortarse a tan solo 6 meses. Por eso es que muchas veces pues no pasa por esta fase. Como les pongo aquí en la tabla, que la crónica tiene una duración de 4 a 6 años, la acelerada una duración de 18 meses en general, pero puede acortarse a 6 y se presenta, como les dije, de cada 3 pacientes, o sea, no en todos se presenta. Y la fase blástica tiene una sobrevida de 2 a 4 meses, o sea, ya es una fase de muy baja sobrevida, o sea, muy bajo pronóstico. Bueno, estos datos son fundamentalmente descritos en base pues a la historia del comportamiento de la leucemia mieloide crónica. Estamos hablando de antes de la era de los inhibidores de la tirosincina. Sí. Con la aparición de los inhibidores de la tirosincina, como el imatinib, esto ha ido cambiando un poco. Entonces, por eso ya es más común empezar a ver que de la crónica pasen a la blástica de forma más directamente, que esa fase crónica dure más tiempo, ¿sí? Y que pacientes que entran en fase acelerada tarden más tiempo en evolucionar a la blástica o que puedan remitir y regresar nuevamente a la crónica. Entonces, por eso lo vamos a mencionar más adelante. Sí, además el Pero, tengo tratamiento. sí, Andra. Pero esto es así como se considera, se sigue presentando, como bien mencionas. En algunos pacientes nada más es un curso bifásico, de la crónica se pasa a la blástica, ¿sí? O sea, para que no siempre hay que pensar que tiene que pasar forzosamente por las 3 etapas. Acelerado. Sí, mencionan que puede ser muy agudo el paso de la blástica o muy prolongado. En cuanto ya hablando de cada una, las manifestaciones de la crónica. Bueno, mencionan que el 85% de los pacientes se diagnostican en esta fase. Lo malo de esta fase es que el 50% es asintomático. O sea, se encuentra la elevación de los leucocitos y granulocitos por casualidad, o sea, porque se hizo la biometría por otra cuestión, otra cosa, y se descubrió que tiene este problema. Y se caracteriza por una sobreproducción de células mieloides inmaduras y granulocitos maduros, que se le conoce también como hiato leucémico, que le entendí que era la presencia, así como dice ahí, que es la presencia de granulocitos maduros e inmaduros, pero sin tener su fase intermedia. O sea, sin haber la fase intermedia de este tipo de células. A esto se le conoce como hiato leucémico.
Y como les mencionaba, el 50% es asintomático en cuanto a manifestaciones clínicas, pero se encuentra en esos pacientes leucocitosis mayor, una leucocitosis bastante grande y células blásticas menores del 10% en, en sangre periférica, porque recordamos que no debe haber blastos en sangre periférica y si hay, pues quiere decir que hay un problema. En cuanto a su presentación clínica, ya como una manifestación, el paciente puede llegar con fatiga, palidez, distensión abdominal o sensación de masa debido a una hepato o una esplenomegalia. Puede tener fiebre, sudoración nocturna y pérdida de peso. Bueno, ya pasando a la fase acelerada, como les mencioné, puede tener una duración de 6 a 18 meses. En esta fase se encuentra una mayor esplenomegalia, una mayor distensión que menciona el paciente. La leucocitosis es muchísimo mayor, 10.000 a la 9. Unos blastos de entre el 10% al 30% en sangre periférica y en médula ósea. Basófilos del 20% en sangre periférica. Aquí hay dos variantes o dos formas. Que el paciente curse con trombocitopenia o una trombocitosis. O sea, eso ya es variable, ya depende de cómo reaccione el paciente. O sea, no es como que hay trombocitopenia y ya. O sea, no, puede presentarse cualquiera de las dos. Y hay una evolución clonal de la célula, porque es una patología de reproducción clonal de una célula que salió defectuosa o con esta alteración. Y ya el Aquí se paciente, refiere a que aparece nuevamente, en muchas ocasiones tú puedes tomar, ¿cómo se llama? Hacer la reacción en cadena polimerasa y tienes el gen BCR-ABL y lo logras remitir con el imatinib y después con la fase acelerada vuelve a reaparecer la nueva clona sí, de BCR-ABL reproduciéndose nuevamente sin respuesta al tratamiento. ya hay resistencia. Y bueno, en cuanto a las manifestaciones clínicas, ya el paciente que menciona es la fatiga, hay infecciones más recurrentes, equimosis o sangrado. Esto es por la trombocitopenia que puede tener el paciente. Entonces, ¿Alguna bueno, duda? estos cambios no tienen que estar todos, ¿eh? Con uno que esté, esto ya nos está hablando de que la leucemia mieloide crónica está en una fase acelerada. Es decir, obviamente en el contexto clínico adecuado, ¿sí? Por ejemplo, si mi paciente tiene leucemia mieloide crónica y de repente le bajan las plaquetas abajo de 100.000 porque está en un proceso agregado de una enfermedad, sea una trombocitemia reactiva, no significa que forzosamente que esté entrando en una fase acelerada. Puede ser que tenga una infección, una neumonía, una infección urinaria que le hace que consuma plaquetas que bajen, ¿sí? Y posteriormente se recupera. O sea, la característica es que sea persistente esa trombocitopenia, que sea persistente esa trombocitosis. La basofilia, eso sí, obviamente sugiere que claramente un aumento de la actividad de la clona anormal, porque no es común que se encuentre basofilia tan importante en sangre periférica, ¿sí? Entonces, a eso, con uno que ustedes detecten, leucocitosis de 100.000, obviamente ya los debe de hacer pensar en que este paciente está con una fase acelerada y ver la necesidad de ajuste de tratamiento, ¿verdad? De modificar si hay resistencia al imatinib, tratar de cambiar de inhibidor de tirosina o estar vigilando por si va a entrar en fase plástica. Sí, pero con uno que tengan, prácticamente. Sí, excepto, bueno, de los de laboratorio, ¿verdad? De lo que es los que se incluyen como para definición, pues lo que mencionas de los blastos, la basofilia, la trombocitopenia persistente, el que incremente el tamaño del vaso y que la leucocitosis no responda al tratamiento, ¿sí? Obviamente, y los cambios genéticos, citogenéticos.
¿sí? Porque la fatiga, las infecciones, equimosis pueden ser parte asociada a la leucemia mieloide crónica porque, como mencionaste al principio, la mayoría de los pacientes, se calcula que aproximadamente el 50% de los pacientes son mayores de 65 años. Entonces, tienen más tendencia a otras enfermedades. Adelante. Ya pasando a la fase blástica, menciona que afortunadamente, nada más el 15% se diagnostica en esta fase. Puede irse a una estirpe mieloide o linfoide, pero la principal es mieloide, el 70%. Tiene un curso, menciona que es fatal, tiene una sobrevida de 2 o 4 meses. Y hay el 30% o más de células blásticas en médula ósea. Las manifestaciones pues es fiebre también, diaforesis, dolor, pérdida de peso. Ahí me equivoqué, perdón, es aumento del tamaño de nódulos linfáticos, hígado y vaso. O sea, ya es más agresiva la patología aquí en este punto. Menciona que tiene muy mal pronóstico. Sí, entonces, por ejemplo, esto es lo que mencionas en las estadísticas. Esto es la forma histórica, antes de la era del imatinib. Con el imatinib se vino a modificar bastante la esperanza de vida. Antes, la supervivencia general era de 5 a 7 años. Es decir, que diagnosticabas leucemia mieloide crónica y más del 50% de los pacientes fallecía dentro de 5 o 7 años, la sobrevida media. Pero actualmente con el imatinib y con los nuevos inhibidores de tirosinasa se alcanzan sobrevivencias del 92, 94%, o sea, arriba del 90%, o sea, de aquí a 5 años. Y la esperanza de vida en la fase blástica, que era bien cortita, de 2 a 4 meses, ya alcanza 11 meses. Y hay algunos pacientes, como mencionaste, de esos 15% que se diagnostican en esta fase, que como no han sido expuestos al imatinib, que les inicies el imatinib y tienen posibilidades de una ligera mejoría. Entonces, pero sí sigue siendo de muy mal pronóstico cuando el paciente ya entra en fase blástica. Sí. Adelante. Okay. Bueno, ya como las características patológicas en un frotis de sangre que yo les puse en la imagen, pues que se ven muchos basófilos y granulocitos en sangre periférica y también en una biopsia de médula ósea. Que esto nos ayuda, o sea, nos da también el diagnóstico, o sea, nos ayuda el diagnóstico de leucemia mieloide crónica. Y para el diagnóstico, como les menciono, mencionaba que eran 2 puntos o 3, que son los hallazgos característicos en sangre periférica y médula ósea con abundantes granulocitos y demostrar la presencia del cromosoma Filadelfia, como les mencioné, que está presente en el 25% de los casos, o encontrar la fusión BCR-ABL en un FISH mencionado, que es inmunofluorescencia para detectar este gen alterado o modificado. Por ejemplo, en la imagen de la derecha vemos como dos células, o sí se puede decir, que tienen en la normal, pues están coloreados de otro tono cada gen, y acá si se ve en la parte en esos 2 puntitos se ve como que fusionado el color y así. Sí, es la llamada hibridación in situ. Sí, hibridación in situ, sí. Y mencionaba que eso se hace en médula ósea, ¿eh? Es en un aspirado de médula ósea. Sí, mencionaba que eso lo único que les va a servir es para demostrar el cromosoma Filadelfia. Es más útil la reacción en cadena de polimerasa, porque como bien mencionaste que en la mayoría de las veces está implicado el cromosoma Filadelfia. Si no hay cromosoma Filadelfia, pero hay gen BCR-ABL, también es una leucemia mieloide crónica. O sea, bueno, un BCR-ABL alterado que esté generando esta clona, ¿sí? Entonces, sí. eso es la utilidad de la reacción en cadena de la polimerasa, ¿sí?
porque puede ser que no tenga en el cariotipo el cromosoma Filadelfia y hace reacción en cadena polimerasa y sí sale el gen BCR-ABL. Entonces es cuando muchas veces la hibridación, el FISH, que es la hibridación in situ con una fluorescencia, hace patente un cromosoma Filadelfia en el aspirado de médula ósea. Sí, es decir, como les menciono, pues tienen que ver los hallazgos característicos en sangre y aparte demostrar la presencia de ya sea el cromosoma Filadelfia o el BCR-ABL para llegar al diagnóstico, ya sea como dijo el doctor, por PCR cuantitativo o en tiempo real y ya por el FISH. Bueno, en cuanto al tratamiento, dice que se recomienda en la fase crónica iniciar con un inhibidor de la tirosina quinasa y que el principal que se usa es el imatinib, que es un inhibidor de la tirosina quinasa que tiene como objetivo inhibir el crecimiento de esas células y también inducir a la apoptosis de este tipo de células que tienen esa alteración. Se le administra al paciente el vía oral, 400 miligramos al día, y en la fase acelerada, en la fase blástica, se puede aumentar la dosis a 600. Se busca una respuesta a los 3 meses. Ahorita más adelante les voy a poner una tabla de la respuesta que se espera a los 3 meses y así, para saber si no hay respuesta a los 3 meses, se tiene que aumentar la dosis o cambiar el medicamento. Porque, como dice ahí, el 20-30% de los pacientes puede hacer resistencia a este imatinib. Muy bien. Mencionaba que el de segunda elección, el que se le da enseguida si no funciona el imatinib, es el de desatinib, que es igual, es un tirosina quinasa de segunda generación, que menciona que es 325 veces más potente que el imatinib y que se usa como alternativa a la resistencia o la intolerancia al primer medicamento. Sí. En Nada cuanto a más, tratamiento. pues, adelante. ¿Qué dice? No, adelante, ahorita que Okay. termines. Bueno, en cuanto a tratamiento en la fase acelerada, mencionaba que también se le recomienda dar el imatinib o el desatinib, dependiendo de si, por ejemplo, no ha tenido tratamiento previo de ningún tipo, pues se le administra el de primera elección, que es el imatinib. Pero si ya tuvo este tratamiento, pues se tiene que cambiar. Y aparte aquí ya se sugiere o se puede dar el trasplante halógeno de precursores hematopoyéticos, que mencionaba que es curativo y que presenta mejores resultados en los primeros 2 años de tratamiento. O sea, sí que se tienen que combinar estos dos tipos de terapias. Sí. Y esto, perdón, era para el tratamiento de la blástica. Mencionaba que se le puede continuar dando los inhibidores de la tirosina quinasa, ya sea aumentar la dosis o cambiar el medicamento, ya depende del criterio o sea, de la evolución del paciente. También se recomienda un trasplante halógeno de precursores hematopoyéticos y una quimioterapia, mencionaba que como tipo leucemia mieloide aguda. O sea, ya es un tratamiento más agresivo en esta etapa. Sí, entonces, ahí ya, por ejemplo, tienes que usar nuevamente, así como lo hemos mencionado en la leucemia mieloblástica aguda, o sea, usar fludarabina, citarabina, y la rubicina, que es las antraciclinas, y aparte usar un inhibidor de tirosina quinasa, de preferencia uno que no se haya utilizado, ya de segunda o de tercera generación, y eso ha visto que hay cierta respuesta, pero sigue siendo pronóstico malo cuando está en fase blástica. ¿Sí?
Sí. Entonces, y en pacientes que logran responder con, en la fase acelerada o en la fase blástica, con el aumento de dosis del imatinib, con el cambio de inhibidor de tirosinasa, o si se trató en fase blástica y se logra remisión con el esquema de fludarabina, travina más antraciclina y el inhibidor de tirosinasa, si logran remisión, hay que proporcionar, bueno, se debe de intentar el trasplante de células hematopoyéticas. Sí, mencionaba que el trasplante se usa más en la fase acelerada. Uh-huh. Sí, digo, porque en la blástica como muy poco responden, pero Sí. si llegas a poder, si es posible meterlo en remisión, ese paciente que estaba en fase blástica y logra remitir, ya es candidato a trasplante de células hematopoyéticas. Sí, no se deja, ¿cómo se llama? El trasplante de células hematopoyéticas, aunque es una muy buena opción porque alcanza tasas de curación del 70%, obviamente tiene muchos riesgos porque acuérdense que estamos hablando de poblaciones seniles que probablemente no aguanten la inmunosupresión y entonces el pronóstico, la morbilidad y la mortalidad es alta, ¿sí? Entre más grande sea el paciente, más riesgo de que el paciente muera no por la leucemia, sino por las medidas que yo hago para ponerle el trasplante, para hacerle el trasplante. Sí, y también mencionaban que no se usa el trasplante en fase crónica porque pues, generalmente tienen muy buena respuesta al tratamiento con Exactamente. los inhibidores. Así que Sí, por eso. primero, pues, es Sí, escalonado siempre. sí, te digo, por eso lo mencionaba. Como, o sea, si un paciente le pasas el trasplante y la curación es del 70% de trasplante de células madre, dirías, caray, pues No, trasplántalos. Pero como a muchos les va muy mal, pues no conviene. Y como el imatinib es vía oral, muy bien tolerado y tiene unas tasas de muy altas, pues para qué arriesgar al paciente a una posible curación cuando tienes un fármaco más seguro, ¿sí? sí. Ahora, ¿vas a hablar algo más sobre los fármacos? Bueno, aquí les ponen unas tablas de Ándale. los otros tipos de medicamentos, o sea, de los mismos inhibidores de la tirosina sinasa Uh-huh. que se pueden usar. O sea, aquí les pongo de que, como los beneficios de cada uno, las características. Por ejemplo, el primero es diario, tanto el imatinib como el desatinib, pues se da una vez al día. Y les pongo aquí si se requiere ajuste, si el paciente tiene insuficiencia renal o hepática, si tiene toxicidad u otras consideraciones. O sea, nada más se los quería poner para que Sí. sepan Sí, por ejemplo, cuáles son si las ustedes, indicaciones. perdón, por ejemplo, se ha demostrado, por ejemplo, que lo que es nilotinib y dasatinib, son más, tienen mayor potencia o mayor capacidad de lograr la remisión completa. Entonces se preguntarían, ¿por qué entonces no se usan perdón, como primera opción? ¿El precio? Sí, no vean ahí las toxicidades, Sí, ¿sí? porque prolongación del Entonces, QT. tienen más riesgo de complicaciones que pueden hacer que el paciente se descompense. Acuérdense, son pacientes, la mayoría son pacientes seniles, ¿sí? O son pacientes arriba de 50 años, la gran mayoría. Entonces ya tienen muchos de ellos comorbilidades. Les digo, muchos son, se habla que se estima que más del 50% son de arriba de 65 años. Entonces tienen, por simplemente edad, empiezan a desarrollar, pueden estar en riesgo de desarrollar enfermedad degenerativa del sistema de conducción. Y si a esto le añades un fármaco que sea intenso y que vas a usar de forma continua diariamente y que tal vez tengas que usar más dosis más altas, pues obviamente expones a más riesgo, ¿sí? Entonces prácticamente todos los nuevos inhibidores de tirosina sinasa tienen esa característica de inhibir de prolongar el QT y por ejemplo nilotinib y dasatinib
se han asociado a que tienen más efectos cardiovasculares que el imatinib no se reportan como tal, ¿sí? Aunque nilotinib y dasatinib son ¿cómo se llama? Los fármacos de segunda generación que han demostrado una mayor eficacia en el tratamiento, obviamente tienen más riesgo de eventos cardiovasculares y en pacientes senil pues más riesgo de muerte con el tratamiento. Por eso sigue siendo de primera línea el imatinib. ¿Sí? Sí. El También hay, imatinib, sí. a ver, si bien hay otro que se llama ponatinib, ¿verdad? Sí. Ahí está el Ponatinib, sí. ponatinib al final, que es este es el de tercera generación. Y este tiene una ventaja. Este es capaz, ahí viene donde dice others. Ujú. Dice que, ¿cómo dice? Dice, es el que tiene menos estudios, pero es el paciente, si se fijan ahí en la tablita, dice, es el que tiene actividad en pacientes que tienen la mutación T3151, ¿sí? Que esta mutación es que induce resistencia a los otros inhibidores de tirosinasa. Entonces, Ok. aunque todavía no hay muchos estudios con este fármaco, es una buena alternativa de que si mi paciente está haciendo resistencia a imatinib o a otros, Dasatinib. a asatinib, yo todavía tengo porque tienen la mutación, entonces Ujú. tengo todavía la opción del ponatinib, que se ha visto que es efectivo con pacientes que tengan esta mutación. Y por lo tanto, al tener esta mutación, son resistentes a los otros inhibidores de tirosinasa. ¿Sí? Entonces, pero sí, el imatinib es el de los fármacos más nobles actualmente para tratar una enfermedad que tenía un muy mal pronóstico. Ha tenido mucho éxito, ha modificado la historia natural de la enfermedad de forma drástica y la esperanza de vida de estos pacientes. Adelante. Bueno, y aquí es el seguimiento a los 3 meses, Uh-huh. que ya se debe de, o sea, cómo se debe de realizar. ¿Sí? Si hay del BCR-ABL1, hay transcriptos menor al 10% o hay una respuesta parcial citogenética en médula ósea, pues se debe continuar con una misma dosis del imatinib o del desatinib y monitorear cada 3 meses. Pero si ya hay más transcripción o hay más expresión del gen, pues se puede mantener el tratamiento de primera línea, pero con una dosis aumentada. O sustituir el medicamento de a segunda línea. Okay. Como que es un esquema nada más representación para representar el criterio que se debe realizar para cambiar o aumentar la dosis del tratamiento. Sí, por ejemplo, ahí la mencionan ahí, por ejemplo, es que muchos de estos estudios son basados en información europea y norteamericana, en que pueden usar imatinib o dasatinib o nilotinib. Como ahorita bien mencionaron, en nuestro país de inicio a nivel institucional se va a usar imatinib porque es más económico, tiene menos riesgos, aunque sea un poco menos efectivo, y los otros se dejan como en caso de resistencia. Y de hecho, los otros dos, nilotinib y dasatinib, todavía están bueno, en cualquier imatinib, en supervisión por investigación clínica. Entonces, tiene que hacerse muy bien en estudios ¿cómo se llama? De protocolos clínicos cuando los estén empleando a nivel institucional. A nivel internacional se sigue supervisando también en pacientes que manejan el medio privado. Muchos de los médicos están en contacto con esta vigilancia farmacológica. Pero sí, de inicio siempre, al menos a nivel institucional, va a seguir siendo imatinib por lo pronto. Adelante. Como dice, se tiene que estar monitorizando cada 3 meses para ver la evolución. Y aquí les puse otra tabla que evalúa la respuesta al tratamiento a los 3 meses, 6 y 12 meses.
pues básicamente se busca la menor expresión del gen Filadelfia y del ¿Del cromosoma Filadelfia o del gen cromosoma BCR? Filadelfia y del gen BCR-ABL. Y aquí están estos criterios para ver si está respondiendo o no al tratamiento y si requiere sustituirlo o no. ¿Alguna pregunta? ¿O se los leo? ¿O? No, si se fijan ahí nada más cómo va bajando de 3 meses, tiene que ser menos del 95%. O sea, el inicio, tengo, por así decirlo, el 100% me baja al 95%. Y el gen BCR-ABL es el más importante, que tiene que bajar de menos de 10. A los 6 meses tengo que tener una mayor respuesta de desaparición del cromosoma Filadelfia y el mismo BCR-ABL. A los 12 meses debo de tener mucho menos, o sea, debo de haber desaparecido el cromosoma Filadelfia, pero debo de tener al menos, lograr menos del 1% del gen BCR-ABL, ¿sí? Si esto no se presenta, tengo que, ¿cómo se llama? Aquí, como dice, si está entre el 35 al 65% del cromosoma Filadelfia, independientemente del gen BCR-ABL, tengo que buscar ya alternativas, ¿sí? Sí, es básicamente para ver si está respondiendo o no y ¿Sí? si necesita aumentar. O sea, aquí dice que puede aumentar la dosis o cambiar el fármaco ¿Sí? con una dosis Sí, estándar. sí, eso es en el warning, en la alerta. Ya cuando Sí. estás en la falla hay que cambiar el tratamiento, ya sea que le aumentes, le dupliques la dosis o que modifiques el medicamento, que cambies de medicamento. Sí. Y aquí estas tablas que le puse la respuesta hematológicas, citogenética y molecular. Pues es básicamente las plaquetas, bajarlas a menos de 450,000. O leucocitos abajo de 10,000, sin presencia de granulocitos inmaduros y que los basófilos están en menos de 5%. Y que ya no haya esplenomegalia. Esos son los datos hematológicos. Ya en los citogenéticos, pues son los mismos que vimos anteriormente, que ya haya menos la presencia del gen Filadelfia, de preferencia que haya el 0%. Se llama la metafase del cromosoma Filadelfia. Sí. Adelante. Y la respuesta molecular, que ya, pues, ya no encontremos el gen BCR-ABL o sea, que haya más disminución es lo que se busca. Estos criterios son los que se basan para el pronóstico, para el tratamiento. Para hablar de remisión completa, para hablar de expresar sobrevida. Adelante. Bueno, ya sería Muy bien. Muy bien. ¿Alguna pregunta sobre la lesión mieloide crónica? Los cambios con el imatinib realmente han venido a modificar mucho. De hecho, de ser una enfermedad de la cual se hablaba muchísimo en las aulas de hematología en relación a la forma natural en que evolucionaba leucocitosis, fase acelerada y posteriormente crisis blástica, que era típica de las preguntas. Ahora realmente se ha reducido tiene leucemia mieloide crónica, hay que hacer el gen BCR-ABL, cromosoma Filadelfia y darle imatinib. O darle inhibidor de tirosincinasa. Esto es bueno para los pacientes que cursan con esa enfermedad. ¿Sí? Entonces, si no hay preguntas, pues aquí le dejamos. ¿No hay ninguna duda? ¿No hay dudas? No. ¿Sí? Entonces, y recuerden muy bien cuando de estos medicamentos, el imatinib es el que menos efectos adversos tiene, sobre todo a nivel cardiovascular. Los otros tienen mayor eficacia, ¿sí? Pero tienen más riesgos de complicaciones cardiovasculares. Y el ponatinib es el único que se ha visto que sea efectivo para la mutación esa T1351, algo así. Sí, T3151, que hace que sea resistente este gen hacia otros inhibidores de tirosincinasa. ¿Sí? Entonces es lo que deben de recordar de los diferentes inhibidores de tirosincinasa. Bueno, si no hay preguntas, pues aquí dejamos. ¿Sí? Y Mañana nos no hay veríamos. clase, ¿verdad, Doc? No, hasta el viernes. El viernes. Okay. El viernes, Sí, gracias.
Nos vemos el viernes, Dios primero. ¿Sí? Nos vemos, que esté bien, Doc. Gracias, doctor. Luego. Bye. Gracias.